Durante 16 meses, el hombre más buscado del planeta no confió su vida a ejércitos privados ni a sicarios legendarios. Mientras cientos de agentes cerraban el cerco, mientras antiguos aliados lo traicionaban y los grupos paramilitares lo cazaban sin descanso, Pablo Escobar se ocultó gracias a una sola persona. No era un capo, no era un pistolero, no tenía antecedentes, ni fama, ni experiencia criminal. Era un taxista. Su nombre casi no aparece en los libros de historia, pero estuvo allí cuando todo terminó, desde el interior de un maletero hasta los techos, donde se selló el final del cartel de Medellín. Esta es la historia del hombre que permaneció cuando todos desaparecieron. La historia de Álvaro de Jesús Agudelo, conocido como El Limón. En 1992, Pablo Escobar se convirtió en el fugitivo más perseguido de la historia del crimen organizado. El bloque de búsqueda, apoyado por agencias internacionales y grupos enemigos, desplegó una operación sin precedentes. Cientos de hombres, vigilancia aérea, informantes, escuchas, recompensas millonarias. El margen de error era cero. En ese escenario, los métodos tradicionales dejaron de funcionar. Los hombres armados llamaban la atención. Los vehículos blindados delataban presencia. Cada rostro conocido era una señal de alarma. Escobar necesitaba algo distinto. No protección, no fuerza. Necesitaba pasar desapercibido. Necesitaba invisibilidad. Álvaro de Jesús Agudelo no pertenecía a ese mundo. Vivía en Envigado, el mismo municipio que vio crecer a Escobar, pero en una realidad completamente distinta. Su vida transcurría lejos de la violencia y del poder criminal. Era taxista. Trabajaba de día y de noche para sobrevivir. Transportaba pasajeros comunes, recorría rutas largas, aceptaba turnos nocturnos que pocos querían hacer. Nunca había empuñado un arma. Nunca había participado en actos violentos. Nunca imaginó que su destino quedaría ligado al hombre más temido de Colombia. Durante más de una década, llevó una vida previsible, marcada por el esfuerzo constante y la responsabilidad familiar. Álvaro nació en una familia trabajadora. Su padre era mecánico de autobuses. Su madre trabajaba en casas ajenas, limpiando y cocinando para familias con más recursos. Era el mayor de 4 hermanos y, desde muy joven, asumió el peso de ayudar en casa. A los 14 años, dejó de ser solo un estudiante para convertirse en apoyo económico. Comenzó trabajando junto a su padre, aprendiendo disciplina, horarios estrictos y la lógica del trabajo duro. Fue allí donde apareció algo que marcaría su destino: una habilidad extraordinaria para conducir. Álvaro no solo manejaba bien, tenía un control poco común del vehículo, una precisión que llamaba la atención de quienes lo conocían. Dominaba el tráfico, anticipaba movimientos, resolvía situaciones complejas sin esfuerzo aparente. Su hermano menor recordaría años después que Álvaro podía desplazarse por las calles más congestionadas de Medellín sin un solo error. Estacionaba en espacios imposibles. Nunca tuvo un accidente grave. Para él, conducir no era un oficio, era una destreza natural. En una ciudad caótica, esa habilidad pasaba desapercibida, pero en el contexto de una persecución total, se convertiría en un recurso invaluable. Cuando Pablo Escobar salió de su reclusión y comenzó la cacería final, nadie podía imaginar que su supervivencia dependería de un hombre así. Un civil sin historial, un conductor invisible para el sistema. El origen del apodo, el nombre con el que pasaría a la historia, no nació en el mundo criminal. Surgió muchos años antes, en un escenario cotidiano y aparentemente inofensivo: el mercado de Envigado. Siendo joven, Álvaro trabajó como ayudante de un vendedor de frutas. Allí llamó la atención por una habilidad tan simple como extraordinaria. Pelaba limones con una rapidez inusual, con movimientos precisos, sin desperdiciar jugo ni cáscara. Los clientes se detenían a observarlo, y con el tiempo,
Comenzaron a llamarlo por ese rasgo distintivo. «Oiga, Limón, ayúdeme con estos», gritaban desde los puestos vecinos. El apodo se quedó, pero no solo por su destreza manual. Álvaro era, por naturaleza, tranquilo y educado. No buscaba problemas ni confrontaciones. Sin embargo, quienes lo conocían bien sabían que había un límite claro. Cuando alguien lo ofendía o atacaba a su familia, su actitud cambiaba por completo. No levantaba la voz sin motivo, pero tampoco aceptaba humillaciones. Prefería el diálogo, aunque si la situación lo exigía, respondía con firmeza. Esa mezcla de calma y determinación formaba parte de su carácter, un rasgo que más adelante tendría consecuencias decisivas. En 1985, con 23 años, Álvaro tomó una decisión clave. Compró su primer taxi, un Renault 12 amarillo, usado, pagado en cuotas durante 2 años. No era un lujo, era una apuesta por la independencia. Quería manejar su propio tiempo, dejar de depender de terceros y generar ingresos de manera legal. Para él, el taxi no era solo un vehículo, era estabilidad, disciplina y futuro. Muy pronto se ganó una reputación particular. Su taxi destacaba entre los demás por su limpieza, su orden y el trato al pasajero. Quienes subían a su vehículo recordaban detalles simples pero constantes: música suave, un ambiente agradable y un conductor siempre correcto. Pasajeros habituales lo elegían sin dudarlo, no por rapidez extrema, sino por confianza. Álvaro organizó su jornada con precisión. Por las mañanas, transportaba trabajadoras domésticas desde barrios populares hasta las zonas residenciales. Por las tardes, estudiantes universitarios. Y por las noches, el turno más rentable y también el más ignorado por muchos: el traslado de mujeres que ejercían la prostitución entre distintos puntos de Medellín. Con ellas mantuvo siempre la misma actitud: respeto, discreción y protección durante el trayecto. Nunca hizo preguntas innecesarias ni emitió juicios. Para él, todas eran pasajeras y merecían llegar a destino sin problemas. Durante 7 años, la vida de Álvaro no se salió de ese esquema. Despertaba antes del amanecer, trabajaba jornadas extensas, enviaba dinero a sus padres, ahorraba con un objetivo claro: comprar un segundo taxi y formar un pequeño negocio familiar. No había lujos, no había excesos, solo trabajo constante. Era una existencia común, compartida por millones de colombianos que intentaban avanzar en un país marcado por la violencia, pero sin formar parte de ella. Nada, absolutamente nada, indicaba que ese hombre terminaría vinculado a la etapa final del narcotráfico más violento del continente. Pero en Colombia, a comienzos de los años 90, la normalidad podía romperse en cualquier momento. Y cuando la persecución contra Pablo Escobar entró en su fase más intensa, esa vida previsible quedó a un solo paso de desaparecer. El giro decisivo. En 1992, esa vida ordenada y previsible llegó a su fin. El 22 de julio, Pablo Escobar escapó de su reclusión en la Catedral y pasó a encabezar la mayor persecución criminal jamás vista en Colombia. Desde ese momento, cada movimiento se convirtió en una amenaza. El bloque de búsqueda, apoyado por agencias extranjeras y enemigos declarados, activó un cerco sin descanso. Durante las primeras semanas de fuga, Escobar recurrió a un recurso conocido: sus hombres de confianza, sicarios experimentados, conductores curtidos, viejos aliados. Pero el método fracasó. Cada rostro conocido encendía las alarmas. Cada vehículo vinculado al cartel era una señal inequívoca. Escobar lo entendió demasiado tarde. Su propio historial se había convertido en una condena. Los hombres que lo habían protegido durante años ahora lo delataban sin querer. Figuraban en archivos, en fotografías, en listas de búsqueda. No podían circular sin levantar sospechas.
Escobar necesitaba algo que nunca antes había requerido. No más fuerza. No más intimidación. Necesitaba desaparecer a plena vista. Para lograrlo, hacía falta alguien que no existiera para los sistemas de inteligencia. Un civil, un nombre limpio, un conductor sin vínculos, sin pasado, sin ruido. En septiembre de 1992, cuando la presión era asfixiante, surgió una alternativa. Dandeny Muñoz Mosquera, conocido como La Quica, planteó una solución distinta. Conocía a la persona adecuada. No provenía del mundo criminal. No estaba fichada. Y, lo más importante, nadie sospecharía de ella. Ese nombre era Álvaro de Jesús Agudelo. Álvaro y Dandeny se conocían desde jóvenes. Habían compartido escuela, calles y partidos improvisados en Envigado. Sus caminos, sin embargo, tomaron direcciones opuestas. Mientras uno eligió el delito, el otro siguió una vida legal, discreta y alejada de cualquier estructura criminal. Esa diferencia, precisamente, era lo que lo volvía valioso. Dandeny lo expuso con claridad. Era un conductor excepcional. Conocía Medellín como pocos y no tenía antecedentes. Un taxista común, invisible. Pablo Escobar aceptó considerarlo, pero impuso una regla inflexible. No habría segundas oportunidades. Cualquier señal de debilidad, cualquier duda, cualquier intento de traición, tendría una sola consecuencia: la eliminación inmediata. Para Escobar, la lealtad ya no era negociable. El 15 de septiembre de 1992, Dandeny citó a Álvaro en una cafetería del centro de Envigado. El encuentro parecía casual. Una charla entre conocidos después de años sin verse. Durante los primeros minutos hablaron de recuerdos, de conocidos en común, de la vida, nada fuera de lo normal, hasta que la conversación cambió de tono. Dandeny fue directo. Le habló de un trabajo como conductor, un empleo bien pagado, mucho mejor remunerado que el taxi. Álvaro preguntó por horarios, rutas, tipo de vehículo. Las respuestas fueron vagas, calculadas. Solo una condición quedó clara desde el principio: confidencialidad absoluta. El pago sería 10 veces superior a lo que ganaba diariamente. No se mencionó un nombre. No se explicaron detalles. Solo una promesa: dinero, estabilidad y una oportunidad que no volvería a repetirse. En esa mesa de cafetería, sin armas ni amenazas, Álvaro quedó frente a la decisión más importante de su vida. Aceptar significaba cruzar una línea invisible, rechazarlo, volver a su rutina y no mirar atrás. La decisión y la revelación. La propuesta no tardó en despertar sospechas. Álvaro necesitaba saber más. ¿Qué clase de magnate es?, preguntó, midiendo cada palabra. La respuesta fue breve y calculada. Un hombre que pagaba muy bien a cambio de silencio absoluto. Nada más. Luego vino la presión directa. Aceptar o rechazar, sin puntos intermedios. Álvaro comprendía los riesgos, aunque aún no los conociera por completo. Sabía quién era Dandeny y a qué mundo pertenecía. Sabía que nadie pagaba cifras desproporcionadas sin motivos ocultos. Pero también conocía su propia realidad. El taxi apenas alcanzaba. Las jornadas eran interminables. Las oportunidades de crecimiento eran mínimas. La oferta prometía en meses lo que él no lograría en años. Preguntó cuánto duraría el trabajo. No obtuvo una fecha concreta, solo una proyección tentadora. Si todo salía bien, podría cambiar su vida económica en muy poco tiempo. Ese fue el punto de quiebre. Sin conocer todavía el verdadero alcance de su decisión, Álvaro aceptó. No firmó contratos. No recibió instrucciones detalladas. Solo dio su palabra. En ese instante, sin saberlo, dejó atrás la vida que había construido durante décadas. 3 días después, el 18 de septiembre de 1992, Dandeny pasó a buscarlo.
Lo llevó a una vivienda discreta, alejada del centro, utilizada como punto seguro. El trayecto fue silencioso. Nadie explicó nada. Al llegar, Álvaro esperó de pie. La puerta se abrió. Cuando vio a la persona que ingresó a la habitación, lo entendió todo. No hizo falta presentación. El rostro era conocido en todo el país. Años más tarde, en declaraciones oficiales, Álvaro recordaría ese momento con absoluta claridad. Reconoció a Pablo Escobar al instante. Sintió que el mundo se detenía. En cuestión de segundos, comprendió que no había marcha atrás. Pablo lo observó en silencio durante varios minutos. No habló, lo evaluó. Finalmente, rompió el silencio con una pregunta directa. ¿Sabe quién soy? La respuesta fue inmediata. Sí. ¿Sabe por qué está aquí? Álvaro respondió sin rodeos. Porque no llama la atención, porque nadie sospecharía de él. Esa respuesta provocó una reacción inesperada, una leve sonrisa. Pablo Escobar fue claro. Su vida dependía de pasar desapercibido, y ese anonimato podía salvarlo o condenarlo. La pregunta final no dejaba espacio para dudas. ¿Estaba dispuesto a jugarse todo por protegerlo? En ese instante, Álvaro tuvo una última oportunidad de retirarse. Podía salir por la misma puerta, volver a su taxi y fingir que nada había ocurrido. Eligió quedarse. Respondió con firmeza que estaba dispuesto. Con esas palabras, Álvaro Agudelo dejó de ser un taxista común, sin entrenamiento, sin historial criminal y sin retorno posible. Se convirtió en el único hombre en quien Pablo Escobar confiaría su vida durante los siguientes meses. El método de la invisibilidad. Durante los primeros meses junto a Pablo Escobar, Álvaro Agudelo comprendió algo que los hombres armados del cartel nunca habían entendido. La supervivencia ya no dependía de la fuerza ni de la intimidación, sino de pasar completamente desapercibido en una ciudad saturada de controles, informantes y patrullas. Mientras otros pensaban en blindajes, escoltas y armas largas, Álvaro llegó a una conclusión mucho más simple y, al mismo tiempo, más eficaz. Para ocultar a Pablo Escobar no hacía falta protegerlo, hacía falta que nadie notara su presencia. Según relataría después el propio bloque de búsqueda, la clave no era esconderse, sino parecer normal. Medellín estaba llena de taxis. Circulaban a todas horas, por todos los barrios, cargando pasajeros de todo tipo. Nadie los miraba dos veces. Ese detalle, insignificante para cualquiera, se convirtió en la base del método que permitió a Escobar evadir la captura durante meses. Álvaro diseñó un sistema tan sencillo como arriesgado. Pablo Escobar viajaría oculto en el maletero de taxis comunes, mientras el vehículo se desplazaba como cualquier otro por la ciudad, sin escoltas, sin armas visibles y sin levantar sospechas. El automóvil fue modificado con cuidado. No se trataba de una transformación sofisticada, sino funcional. El espacio del maletero fue adaptado para permitir estancias prolongadas. Se instaló un sistema de ventilación artesanal que garantizaba aire suficiente durante largos trayectos. Un pequeño mecanismo de comunicación permitía a Escobar dar indicaciones al conductor sin ser escuchado desde el exterior. Se añadieron elementos básicos para reducir el desgaste físico durante los desplazamientos y un sistema de apertura interna en caso de emergencia. Nada llamativo, nada que pudiera ser detectado en una revisión superficial. La eficacia del método residía precisamente en su apariencia ordinaria. La operación no se limitaba al vehículo. Para reforzar la normalidad del trayecto, Álvaro incorporó un elemento adicional: pasajeros que actuaban como señuelo. 2 mujeres aceptaron participar en el esquema. No tenían vínculos criminales ni roles violentos. Su tarea era simple y peligrosa, al mismo tiempo: ocupar los asientos traseros y comportarse como pasajeras comunes. Conversaban sobre asuntos cotidianos, comentaban programas de televisión, hablaban de trabajo y familia.
Nada fuera de lugar, nada que justificara una inspección profunda. Desde el exterior, el taxi no era distinto a cientos de otros que recorrían Medellín cada día. Dentro del maletero, sin que nadie lo sospechara, viajaba el hombre más buscado del país. El propio Álvaro explicaría años después que ese detalle era decisivo. La normalidad desarma la sospecha. Un vehículo discreto, un conductor sin antecedentes y pasajeros comunes eran más eficaces que cualquier escolta armada. Álvaro no solo transportaba a Pablo Escobar, también interpretaba un papel cada día, en cada recorrido, sabiendo que un error mínimo podía costarle la vida a ambos. Control, movimiento y confianza. El sistema no funcionaba solo por el vehículo. Dependía, sobre todo, de la disciplina absoluta de quienes participaban en él. Las mujeres que actuaban como pasajeras recibían instrucciones estrictas. No podían improvisar. Cada detalle estaba calculado para sostener la ilusión de un trayecto común. Debían conversar con naturalidad durante todo el recorrido, hablar de asuntos cotidianos, discutir temas triviales, quejarse del tráfico o comentar problemas personales, cualquier cosa que hiciera creíble la escena. Nunca repetían rutas, jamás recorrían 2 veces el mismo camino. Evitar patrones era una norma inquebrantable. Siempre llevaban documentos auténticos y vigentes. Si una patrulla las detenía, debían mostrarse confundidas, ajenas a cualquier situación irregular, como pasajeras normales que no sabían nada del conductor. Álvaro no se limitaba a conducir. Estudiaba la ciudad con una atención obsesiva. Conocía cada calle, cada desvío, cada pasaje estrecho que no figuraba en los mapas convencionales. Pero su verdadero valor estaba en algo más complejo. Entendía cómo se movían las fuerzas de seguridad. No solo sabía dónde estaban las calles, sino cuándo y cómo eran vigiladas. Tenía un conocimiento preciso de los turnos de patrulla, de los horarios de retenes y de los sectores donde la presencia policial se intensificaba según la hora del día. Esa información, obtenida con observación constante y experiencia diaria, le permitió diseñar un sistema de desplazamiento casi imposible de anticipar. Álvaro elaboró decenas de rutas distintas para atravesar Medellín. Cada desplazamiento era una decisión estratégica. Con el paso de los meses, su papel fue cambiando. Ya no era solo el conductor. Álvaro se convirtió en el único acompañante constante de Pablo Escobar, el único rostro que veía todos los días, el único con quien hablaba sin intermediarios. Mientras antiguos aliados caían, desertaban o morían, él permanecía allí. La confianza de Escobar en Álvaro superó a la que había depositado en cualquier otro durante ese periodo. Le hablaba de planes que ya no llegarían a ejecutarse, de miedos que nunca había reconocido en público y de aspiraciones que sabía imposibles. Para Escobar, Álvaro empezó a ocupar un lugar que había quedado vacío tras la muerte de su primo, Gustavo Gaviria. No como socio, sino como presencia constante en medio del aislamiento. Durante ese tiempo, se movieron entre más de 20 viviendas distintas repartidas por Medellín. Ninguna era elegida al azar. Álvaro evaluaba personalmente cada lugar. Buscaba barrios de clase media donde los movimientos no llamaran la atención. Exigía varias salidas posibles en caso de emergencia. Revisaba las condiciones del entorno, la disposición de las casas vecinas y la posibilidad de observar sin ser observado. También prestaba atención a las comunicaciones. Las viviendas debían permitir llamadas rápidas y difíciles de rastrear, sin generar patrones prolongados en un mismo punto. Para las fuerzas de seguridad, la ciudad se había convertido en un laberinto. Para Álvaro, era un tablero donde cada movimiento tenía sentido. Mientras el cerco se cerraba y la presión aumentaba, Pablo Escobar seguía con vida, gracias a un hombre que había aprendido a leer Medellín como pocos. La rutina y el desgaste. Para quienes lo perseguían, la ciudad era un territorio hostil y cambiante. Para Álvaro Agudelo, en cambio, cada calle,
Cada horario y cada movimiento tenía una lógica precisa. Las fuerzas de seguridad lo describirían después como un rival difícil de anticipar, alguien que parecía conocer todas las jugadas antes de que ocurrieran. Esa ventaja no era producto del azar, era el resultado de una rutina estricta, casi mecánica, diseñada para sobrevivir día tras día, en medio de una cacería sin tregua. Pablo Escobar y el Limón estructuraron sus jornadas con una disciplina absoluta. No había espacio para la improvisación. Antes del amanecer, ya estaban despiertos, escuchando noticieros y emisiones radiales para medir la intensidad de los operativos. Cada mención, cada comunicado oficial, servía para ajustar decisiones. A primera hora del día, se activaban los primeros contactos indirectos dentro de la policía. Información mínima, fragmentada, pero suficiente para detectar cambios en los patrones de búsqueda. Luego venía el análisis de rutas, calles habilitadas, zonas a evitar, trayectos alternos si algo se desviaba de lo previsto. El desayuno no era un descanso, sino parte del trabajo. Se hacía mientras se definían movimientos, horarios y refugios temporales. Al caer la noche, Pablo intentaba mantener un vínculo con su familia. Las llamadas eran cortas, calculadas, pero emocionalmente cargadas. Después, revisaban nuevamente información disponible sobre operativos, redadas o movimientos inusuales. El último traslado del día se hacía ya entrada la noche, hacia una casa distinta, evitando dormir 2 veces seguidas en el mismo lugar. Antes de descansar, Pablo solía hacer una última llamada familiar. Ese ciclo se repetía una y otra vez. En ese encierro constante, surgió algo inesperado. Las largas horas de espera, de silencio forzado y de vigilancia permanente, transformaron la relación entre ambos. Con el tiempo, Pablo empezó a hablar más de lo que nunca había hecho. Recordaba su infancia, confesaba errores, expresaba arrepentimientos que jamás había mostrado en público. Uno de sus mayores tormentos era no haber aceptado, cuando aún era posible, un acuerdo que protegiera a su familia. Temía que sus hijos crecieran odiándolo, marcados por su apellido y por sus decisiones. También hablaba de aquello de lo que se sentía orgulloso: las obras sociales que había financiado, los hospitales y escuelas que había mandado construir, convencido de que eso equilibraba, al menos en parte, el daño causado. Por encima de todo, su obsesión era una sola: proteger a su esposa y a sus hijos, incluso si eso implicaba su propia muerte. Pablo tenía claro que, si llegaba el momento de ser capturado, no permitiría terminar en una prisión extranjera. Para él, ese escenario no existía. Álvaro fue testigo directo de ese deterioro emocional. El hombre que había impuesto terror a un país entero se mostraba cada vez más desconfiado, más aislado y más consciente de que su final era inevitable. Lejos de la imagen pública, no era una figura invencible, sino alguien agotado por la persecución que él mismo había provocado, consciente de que había perdido todo aquello que realmente le importaba. Ese desgaste psicológico marcaría el comienzo de una etapa aún más peligrosa: el derrumbe y la guerra total. Con el paso de los meses, Álvaro Agudelo fue testigo de una transformación inquietante. El hombre que había controlado durante años una parte decisiva del negocio mundial de la cocaína comenzaba a perder el dominio sobre sí mismo. El deterioro psicológico de Pablo Escobar ya no podía ocultarse. La desconfianza se volvió constante. Sospechaba de todos los contactos que aún permanecían activos, convencido de que tarde o temprano lo traicionarían. Dormía poco, apenas 2 o 3 horas por noche, y su mente parecía no encontrar reposo. En ocasiones, aseguraba escuchar helicópteros o sirenas que no existían. Se levantaba sobresaltado, revisaba ventanas, observaba el entorno con ansiedad. Su estado de ánimo cambiaba sin previo aviso.
Pasaba de momentos de exaltación, donde hablaba de planes imposibles, a episodios de profunda tristeza en cuestión de minutos. La muerte se convirtió en un tema recurrente. Hablaba de ella como si fuera una presencia cercana, inevitable. Se preguntaba cuándo llegaría, de qué manera, quién estaría a su lado cuando ocurriera. Había días en los que parecía recuperar la calma. Pero esos momentos eran cada vez más breves. En otros, se quebraba por completo. Lloraba al hablar de su familia. Preguntaba si algún día sus hijos podrían perdonarlo, si creía posible que Dios absolviera todo lo que había hecho. Álvaro escuchaba, consciente de que estaba frente a un hombre acorralado por su propia historia. En agosto de 1993, la presión alcanzó un punto extremo. El grupo conocido como los Pepes había dejado atrás cualquier intento de localizar directamente a Escobar. Entendieron que atraparlo no pasaba solo por encontrarlo, sino por destruir todo lo que lo mantenía en pie. Comenzaron una ofensiva sistemática. No buscaban información, buscaban castigo. Atacaron a su entorno familiar, a sus propiedades, a cualquier persona que hubiera tenido relación con él. El objetivo era claro: quebrarlo emocionalmente, obligarlo a cometer un error o empujarlo al límite. Álvaro fue testigo directo de esa escalada. Las agresiones se sucedieron una tras otra. Explosivos, asesinatos selectivos, secuestros, incendios. Cada golpe iba dirigido a lo que Pablo aún valoraba. Las amenazas contra su esposa y sus hijos marcaron un punto sin retorno. A partir de entonces, su comportamiento cambió por completo. Dejó de comer con regularidad. Casi no dormía. Su mente giraba únicamente en torno a la venganza. La respuesta de Pablo fue tan violenta como desordenada. Empezó a exigir represalias inmediatas, planes impulsivos, acciones que ya no seguían una lógica estratégica, sino una necesidad visceral de devolver el daño recibido. Álvaro comprendió que la situación había entrado en una fase crítica. El hombre al que protegía ya no pensaba con claridad. La persecución externa se había convertido en una guerra interna, el aislamiento y las últimas apuestas. A medida que la presión aumentaba, las decisiones de Pablo Escobar se volvieron cada vez más erráticas. Ya no respondían a cálculos fríos ni a estrategias de largo plazo. Eran reacciones viscerales, nacidas del rencor y del miedo. Las ideas que planteaba reflejaban ese quiebre interno. Hablaba de ataques directos contra sus enemigos históricos, de secuestros, de acciones indiscriminadas que, en otro momento, jamás habría considerado viables. Incluso llegó a proponer operaciones que ponían en riesgo a población civil, algo que demostraba hasta qué punto había perdido toda perspectiva. Álvaro intentó hacerlo entrar en razón. Le advirtió sobre las consecuencias, sobre lo imposible de ejecutar planes de ese calibre en el estado en que se encontraban. Pero ya no había espacio para la reflexión. Según recordaría después, aquellas propuestas no buscaban recuperar poder ni reconstruir el cartel. Eran impulsos de ira pura, sin importar el costo ni las repercusiones. Pablo ya no pensaba en sobrevivir, sino en hacer daño antes de caer. Para finales de 1993, la situación era desesperada. El antiguo entramado del cartel de Medellín había desaparecido. Los aliados habían sido capturados, asesinados o habían huido para salvarse. Las fuentes de información se habían reducido a unos pocos contactos dentro de la policía, cuya lealtad era incierta y volátil. No había ejércitos, no había respaldo real. Solo quedaban dos hombres moviéndose en la sombra. Álvaro describiría ese momento con crudeza. Eran solo ellos contra todo un país que los buscaba sin descanso. Los recursos también se agotaban. El dinero disponible se reducía a pequeñas cantidades escondidas en distintos puntos, insuficientes para sostener una huida prolongada. El arsenal, aunque numeroso, era inútil frente a un cerco cada vez más cerrado. Los refugios seguros
Se contaban con los dedos de una mano y podían caer en cualquier momento. Los vehículos disponibles se limitaban a unos pocos taxis adaptados, que seguían siendo su única herramienta real para moverse sin ser detectados. Todo indicaba que el tiempo se estaba acabando. El 15 de noviembre de 1993, Pablo y Álvaro Agudelo tomaron una decisión que muchos considerarían suicida. Se trasladaron a una vivienda de estrato medio en el barrio Los Olivos, en Medellín. Volver al centro urbano, donde todo había comenzado, implicaba exponerse como nunca antes, pero para Pablo tenía un significado distinto. Según recordaría El Limón, Pablo fue claro. Si su historia debía terminar, quería que fuera allí. Medellín lo había moldeado, le había dado poder, riqueza y miedo, y también sería el lugar donde cerraría su camino. La Casa de los Olivos no fue elegida al azar. A pesar del riesgo, reunía condiciones que la hacían adecuada para una última etapa de resistencia. Se encontraba en un barrio de clase media, donde dos hombres podían pasar relativamente desapercibidos. La estructura tenía 2 niveles y acceso directo al tejado, lo que permitía una posible huida de emergencia. Las calles angostas del sector dificultaban el despliegue rápido de grandes operativos policiales, y el entorno ofrecía varias rutas de escape hacia zonas que Pablo conocía desde hacía décadas. Además, contaba con una línea telefónica directa, algo que para él ya no era un lujo, sino una necesidad emocional. Durante las 3 semanas que permanecieron en Los Olivos, la relación entre Pablo y El Limón alcanzó un nivel que iba mucho más allá de cualquier vínculo laboral. En el fondo había disfrutado del poder absoluto de decidir quién vivía y quién no. Esa conciencia tardía lo atormentaba. Sabía que cualquier intento de redención sería insuficiente. Decía que había querido ser recordado por las obras que financió, por los hospitales, las viviendas y los empleos que impulsó. Pero aceptaba que la memoria colectiva solo conservaría la violencia, el miedo y la sangre. Para Pablo, la historia no la escribían los arrepentidos, sino quienes lograban imponerse incluso a la muerte. La llamada, que lo cambió todo. A pesar de saber que el tiempo se agotaba, Pablo Escobar aún se aferraba a una posibilidad remota: salir del país con vida y reunirse con su familia. Durante noviembre de 1993, él y Álvaro Agudelo analizaron alternativas que rozaban lo imposible. Algunas eran planes de huida hacia el exterior. Se habló de Europa, de un eventual traslado a Alemania bajo promesas nunca confirmadas, de cruzar clandestinamente a Brasil para perderse en regiones donde el Estado apenas tenía presencia, incluso de reubicarse en Venezuela y recomponer una estructura mínima lejos del foco mediático. Ninguna de esas opciones tenía garantías reales. También existía un plan que no era una huida. Si no había salida, morir juntos antes de ser capturados. Álvaro declararía después que Pablo fue explícito. Prefería morir libre antes que terminar en una prisión extranjera. La idea de ser extraditado era, para él, una condena peor que la muerte. El 1 de diciembre de 1993, Pablo cumplió 44 años. Fue un aniversario distinto a todos los anteriores. No hubo celebraciones, ni visitas, ni regalos. Solo estaba El Limón. Ese día, Pablo se mostró particularmente melancólico. Habló durante horas de cumpleaños pasados, de épocas en las que tenía poder absoluto y a su familia cerca. Pensó en sus hijos, en lo que se había perdido y en lo que ya no volvería. Al caer la noche, tomó una decisión que había evitado durante semanas: llamar a su familia en Bogotá para despedirse. Sabía el riesgo. Sabía que cada segundo al teléfono aumentaba las posibilidades de ser localizado. Aún así, lo hizo. La llamada comenzó cerca de las 9:30 de la noche.
Álvaro le había advertido que no se extendiera más de un par de minutos. Pablo no lo logró. Habló con su esposa, con sus hijos. Les dijo que estaba bien, que todo lo que había hecho había sido por ellos. Intentó tranquilizarlos, aunque sabía que esa calma era falsa. La conversación se prolongó más de 7 minutos, tiempo suficiente para que los sistemas de rastreo entraran en acción. Cuando colgó, ambos lo supieron. No fue necesario decirlo en voz alta. Esa llamada había sellado el destino. La madrugada del 2 de diciembre llegó sin sobresaltos aparentes. Para Pablo y Álvaro fue una noche corta, marcada por ruidos que no sabían si eran reales o producto de la tensión acumulada. Al amanecer, Pablo parecía distinto, sereno, como si hubiera aceptado, por fin, lo que se avecinaba. Desayunaron juntos, escucharon las noticias y oyeron cómo se intensificaban los operativos en la ciudad. Pablo intentó comunicarse con uno de sus últimos contactos, pero no obtuvo respuesta. Interpretó el silencio como una señal definitiva. Revisaron las armas disponibles. No había muchas opciones. Más tarde, Pablo escribió una carta para su familia. Se la entregó a Álvaro con una instrucción clara. Si él caía primero, debía asegurarse de que ese mensaje llegara a destino. El almuerzo fue silencioso. Ambos sabían que podía ser el último. Ya entrada la tarde, Pablo insistió en hacer una segunda llamada. Álvaro intentó detenerlo. No sirvió. Necesitaba escuchar una vez más a sus hijos. Necesitaba que supieran que pensó en ellos hasta el final. Marcó nuevamente el número del hotel en Bogotá. Esta vez habló más tiempo. Mientras tanto, en algún punto de la ciudad, las coordenadas comenzaban a cerrarse. El cerco final. La segunda llamada se extendió 8 minutos y 47 segundos. Un tiempo fatal. En medio de la conversación, la voz de su hija menor quebró cualquier cálculo. «Papá, ¿cuándo vendrás?», preguntó Manuela, con apenas 9 años. Pablo respondió con dificultad, consciente de que ya no había promesas posibles. Le dijo que pronto, que siempre estaría con ella, incluso si no podía verlo. Fue una despedida encubierta, dicha con palabras que buscaban consuelo donde ya no lo había. Cuando colgó, el silencio fue absoluto. Álvaro entendió lo que había ocurrido sin necesidad de explicaciones. Pablo también. A media tarde, el bloque de búsqueda confirmó la triangulación. Pablo Escobar se encontraba en una vivienda del barrio Los Olivos. La ubicación era precisa. 15 minutos después, más de 200 hombres comenzaron a cerrar el perímetro. 6 cuadras quedaron bloqueadas. Las unidades se desplegaron con rapidez, ocupando techos, esquinas y puntos elevados. Desde el interior de la casa, Pablo y Álvaro percibieron los primeros indicios. Vehículos que se detenían de forma irregular, radios encendidas, pasos sobre los tejados vecinos. «Ya llegaron», dijo Pablo, con una calma inesperada. Luego miró a Álvaro y le hizo la única pregunta que importaba. «¿Está listo?». Álvaro respondió sin dudar. Poco antes de la tarde, repasaron el plan por última vez. Si entraban, subirían al segundo piso. Desde allí, intentarían escapar por los techos, como habían ensayado mentalmente tantas veces. Pablo fue claro. Si lo herían de gravedad, no quería ser capturado con vida. Para él, ese escenario no existía. Álvaro respondió con la misma firmeza que había mostrado desde el primer día. No se separarían. A las 3 en punto, los golpes resonaron en la puerta principal. La orden fue directa. «Policía Nacional, abran». Ambos se miraron por última vez como hombres libres. En el rostro de Pablo había miedo, pero también una especie de alivio. En el de Álvaro, determinación absoluta. Y a la tarde del 2 de diciembre de 1993, comenzó el enfrentamiento. El ingreso fue violento. Cuando los agentes forzaron la entrada, Pablo y Álvaro ya estaban posicionados en el segundo piso. Abrieron fuego para frenar el avance
y ganar tiempo. Pablo disparaba con la experiencia de años de violencia. Álvaro, sin entrenamiento real en combate, lo imitaba con torpeza, pero sin retroceder. Su lealtad no era técnica, era total. Durante los primeros minutos, lograron contener a los agentes y alcanzar la ventana que daba al tejado. Luego, saltaron al exterior. Álvaro fue primero. Pablo lo siguió con dificultad. No tenía la agilidad de antes. Meses de encierro, tensión constante y desgaste físico pasaban factura. Al caer, Pablo resbaló. Álvaro tuvo que ayudarlo a incorporarse mientras los disparos se intensificaban. Desde posiciones elevadas, los tiradores del bloque de búsqueda ya tenían ángulo visual sobre los techos de tejas rojas. Ambos hombres quedaban expuestos contra el cielo claro de la tarde. Corrieron por los techos intentando alcanzar una casa contigua. Cada paso era una carrera contra el tiempo. Cada segundo, una posibilidad menos. Los disparos comenzaban a cerrarse. El cerco ya era total. El final y el olvido. A las 3:20 de la tarde, un disparo de francotirador alcanzó a Álvaro de Jesús Agudelo en la pierna izquierda. El impacto lo hizo caer sobre las tejas, pero se incorporó casi de inmediato, apoyándose con dificultad. Le gritó a Pablo Escobar que siguiera avanzando. Mientras tanto, abrió fuego en dirección a los tiradores para darle cobertura. Un minuto después, Pablo también fue herido. Un disparo le atravesó el pie derecho y lo hizo perder el equilibrio. Álvaro regresó para ayudarlo a levantarse. En medio del caos, Pablo le gritó que se salvara, que huyera solo. La respuesta fue inmediata. No habría huida individual. A las 3:30 de la tarde, todo terminó. Un segundo disparo de francotirador impactó a Álvaro en el torso. La herida era mortal. Aún así, continuó disparando durante unos segundos más, sosteniéndose apenas sobre las tejas empapadas de sangre. Antes de caer, alcanzó a decirle a Pablo que había sido un honor acompañarlo. Álvaro se desplomó. Por primera vez en 16 meses, Pablo Escobar quedó solo. Un minuto después, los disparos finales alcanzaron al fugitivo. Impactos en el cuerpo y un tiro definitivo pusieron fin a su vida en el techo de una casa común, en un barrio común, lejos del poder que alguna vez tuvo. El hombre más temido del narcotráfico mundial murió tras ver caer al único que no lo había abandonado. El 2 de diciembre de 1993 marcó el cierre definitivo del cartel de Medellín. Con la muerte de Pablo Escobar, terminó una etapa que había moldeado la violencia del continente durante más de una década. Junto a él murió Álvaro Agudelo, un civil convertido en combatiente por decisiones encadenadas, lealtad personal y circunstancias extremas. No fue un sicario formado ni un estratega criminal. Fue un hombre común que eligió permanecer hasta el final. Años después, agentes involucrados en la operación señalarían que con Pablo también desapareció una de las últimas historias de fidelidad absoluta dentro del narcotráfico. Las reacciones posteriores reflejaron una diferencia brutal. El cuerpo de Pablo Escobar fue fotografiado, exhibido y difundido por todo el mundo. Multitudes acudieron a verlo. Los medios internacionales lo convirtieron en símbolo del final de una era. El cadáver de Álvaro Agudelo pasó casi desapercibido. No hubo titulares. No hubo interés mediático inmediato. Su familia se enteró de su muerte por televisión. Fue sepultado en silencio, sin homenajes, sin reconocimiento público. Su hermano recordaría después esa desigualdad con amargura. Mientras uno era tratado como el criminal más importante del planeta, el otro quedaba reducido a una nota marginal. Para su familia, sin embargo, no era un nombre asociado al terror, sino un hermano que tomó decisiones equivocadas y pagó el precio más alto: el silencio. Después, la diferencia entre ambos finales fue tan contundente como injusta.
Mientras Pablo Escobar fue despedido en un entierro multitudinario al que asistieron decenas de miles de personas, Álvaro de Jesús Agudelo fue sepultado casi en secreto. Apenas una docena de familiares acompañaron su ataúd. La familia no tuvo alternativa. Un funeral público habría significado exponerse a represalias. Durante meses, recibieron amenazas directas, insultos y señalamientos. La muerte de Álvaro no cerró el peligro. Lo trasladó a quienes compartían su apellido. Por eso lo enterraron sin anuncios, sin homenajes y sin nombres que despertaran atención. La lápida, ubicada en el cementerio de Envigado, es sobria. Solo figuran su nombre completo, las fechas de nacimiento y muerte, y una frase sencilla dedicada por su familia. No aparece su apodo, no aparece ninguna referencia a Pablo Escobar. Es una tumba pensada para pasar desapercibida, como lo fue él durante los últimos meses de su vida. El impacto en la familia Agudelo fue profundo y duradero. Sus padres murieron sin comprender del todo por qué su hijo, criado en un hogar trabajador, terminó involucrado en el episodio más oscuro de la historia del país. Sus hermanos tuvieron que abandonar la ciudad para protegerse del estigma y del miedo. Su antigua pareja fue intimidada y optó por abandonar Colombia. Muchos amigos de la infancia cortaron todo contacto. Años después, uno de sus hermanos resumiría la herida con una frase difícil de olvidar: Álvaro no solo perdió la vida, también arrastró el futuro de toda su familia. Incluso décadas después, el apellido Agudelo sigue siendo asociado, para algunos, al último hombre que acompañó a Pablo Escobar. Con el paso del tiempo, su muerte dio lugar a múltiples versiones no confirmadas. Algunos afirmaron que había sobrevivido y vivía oculto fuera del país. Otros sostuvieron que sabía demasiado sobre fortunas escondidas y fue silenciado. También surgieron teorías que lo señalaban como colaborador encubierto del Estado o como víctima directa de Pablo en sus últimos minutos. Todas esas versiones fueron desmentidas de forma categórica por quienes participaron en el operativo. No hubo escape, no hubo traición, no hubo maniobra oculta. Álvaro Agudelo murió donde y cómo se dijo desde el primer día, junto a Pablo Escobar, en los techos de Los Olivos. Más de 3 décadas después, su figura ocupa un lugar extraño dentro del relato del narcotráfico. No fue un jefe, no fue un verdugo profesional, no construyó un nombre propio dentro del crimen organizado. Fue un hombre común que, al tomar una sola decisión, quedó atrapado en una historia que lo superó por completo. Su caso sigue siendo recordado no por el poder que tuvo, sino por una lealtad llevada hasta el límite, en un entorno donde casi nadie permanecía fiel hasta el final. La historia de Álvaro Agudelo es, en muchos sentidos, la historia de Colombia en los años 90. Un país donde la presión, el miedo y la promesa de dinero rápido empujaron a personas comunes a tomar decisiones extremas. El Limón no fue distinto a millones de trabajadores que enfrentaron esa tentación. La diferencia es que él aceptó cuando otros dijeron no. Su lealtad fue total, y esa misma lealtad terminó siendo su condena. El cierre de una etapa donde la lealtad personal llegó a valer más que la propia vida. Álvaro Agudelo murió como vivió sus últimos 16 meses. Invisible para el mundo, pero imprescindible para un solo hombre. Si una pregunta que sigue sin resolverse: ¿qué habrías hecho tú si te ofrecieran multiplicar tus ingresos a cambio de un trabajo que podía cambiar tu destino para siempre? El Limón respondió que sí, y ese sí lo llevó desde un taxi amarillo en Envigado hasta los techos ensangrentados de Los Olivos. Su historia terminó aquel día de diciembre, pero las preguntas que deja abiertas siguen vigentes mientras exista un dilema entre supervivencia económica y conciencia moral. Gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Si este vídeo te hizo reflexionar, deja tu like para que más personas descubran estas historias del crimen que marcaron una época. Suscríbete al canal para no perderte los próximos documentales.
y déjanos en los comentarios tu opinión. Fidelidad hasta el final o una decisión que nunca debió tomarse. Nos vemos en el próximo vídeo.